Muchas gracias a todos. Bienvenidos a este webinar con este tema novedoso de silvicultura adaptativa. Sin duda que es un tema que en estos tiempos actuales en los que vivimos, de diferentes crisis ambientales, diferentes temas y nuevos escenarios a nivel mundial, a nivel nacional, pues es un tema que, que pues levanta el interés en el tema forestal. Me voy a permitir presentar a nuestro ponente, que es el doctor Christian Wegenkel. ¿Podemos pasar la diapositiva que sigue? No, no quiere. Un momento. Tengo Avanzo, si quieren. otra vez. No, yo no quiero. Un momento. Muy bien, ahí está bien. Ok, el doctor Christian Wegenkel es doctor y maestro en ciencias forestales, con especialidad en genética forestal, de la Facultad de Ciencias Forestales y Ecología de la Universidad de Göttingen, Alemania. Actualmente es profesor investigador del Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera en la Universidad Juárez del Estado de Durango. El doctor Wegenkel es miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores en México, nivel 2, y su principal línea de investigación está enfocada en el análisis de los ecosistemas forestales gestionados en diferentes climas. En particular, estudia la compleja interacción entre las variables ambientales, la estructura de los bosques, las especies, la diversidad genética, la adaptación, crecimiento y la regeneración. Todo esto relacionado también con las actividades humanas. Asimismo, el doctor Christian ha participado como autor o coautor en 120 publicaciones internacionales, incluyendo artículos científicos, libros y capítulos de libros. Ha sido director de más de 40 proyectos forestales científicos con financiamiento externo en México, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Ecuador y Brasil. El doctor también es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Junta Directiva de la Sociedad Norteamericana de Genética Forestal, con sede en California, Estados Unidos. Sin, sin más preámbulo, le dejo la palabra al doctor Christian Wegenkel. Adelante, doctor. Primero, muchas gracias por la invitación y un saludo desde Durango a CONAFOR Central y al resto del mundo. Mi tema hoy, como ya comentó, es algo sobre la silvicultura adaptativa. Las condiciones ambientales son prerequisitos básicos para el mantenimiento de la estructura, la vitalidad y el funcionamiento de los ecosistemas forestales. Y existen cambios de las condiciones ambientales a escalas temporales y espaciales. También existen cambios en el clima, siempre, antes, ahora y en el futuro. Aquí miramos dos gráficas de la NASA. La primera arriba, miramos un intervalo de ahora hasta hace 800.000 años pasado. Y miramos fácil que la temperatura mundial subió, bajó, subió, bajó, subió, bajó. Y muchas veces no en una forma suave, ¿sí? Abrupto, rápido y extremo. La gráfica abajo, en este miramos un periodo hace en los últimos 1500 años. Y también miramos aquí bastante cambios dentro. No tan extremo como en la primera gráfica, pero bastante. Por ejemplo, en el siglo XIII miramos también
un cambio dramático, la temperatura subió rápido y se bajó muy rápido también. Y a la derecha miramos en la gráfica una línea azul, que son los datos más precisos y los últimos mediciones en los últimos 100 años. Y miramos, en los últimos 30 años, miramos una curva casi recta. Y esta curva preocupa a mucha gente en el mundo y varios climatólogos dicen ese es el próximo cambio climático que nos toca. En la siguiente gráfica miramos un periodo de los cambios de la temperatura hace hasta 20.000 años pasados. 20.000 años pasados estábamos en el último glacial y la temperatura en el mundo estaba más o menos 4 hasta 5 grados más bajo que hoy. Y otro punto importante es el óptimo del Holoceno. En este que tenemos una temperatura más alta que el promedio y después miramos todavía cambios. Y ahora estamos aquí en esta zona rosa. Y allá tenemos ya predicciones de expertos que nos dicen muy probable va a subir esta temperatura hasta 4 grados en los próximos 80 años. Aquí miramos una tabla sobre México. El clima en pasado, actual y 4 pronósticos para el futuro. Actualmente tenemos en México un clima, una temperatura promedio de 18.8 grados. Antes, en el último glacial, la temperatura estaba 16 grados. Y en algunos escenarios, en el futuro, el pronóstico nos dice, tenemos probablemente 23.2. Pero más extremo, los cambios miramos en la precipitación anual. Porque sin precipitación o poco precipitación, ya la vegetación sufre mucho más. Entonces miramos actualmente, tenemos en México más o menos 1.000 milímetros anualmente de precipitación. Antes, en el último glacial, estaba la precipitación bastante menos, con 855 milímetros. Y también los pronósticos presentan una precipitación en México más baja que ahora. Y este produce problemas. Estos son todos modelos y por eso siempre precaución, porque es difícil hacer predicciones, especialmente del futuro. O sea, existen varios modelos y a veces, principalmente en el caso de la precipitación, presentan algo contrario, ¿sí? Por ejemplo, aquí en esta figura que miramos son 2 modelos. Una dice que se va a hacer más lluvia en algunos estados en Estados Unidos y otro modelo dice que está menos precipitación en algunos estados. También hay una cosa interesante que presentó la NASA, que en los últimos 20 años el mundo es más verde, ¿sí? La vegetación, la cobertura de vegetación aumentó, principalmente por el carbono en la atmósfera y el nitrato que también estamos produciendo. Y los dos, en el primer momento, funcionan como fertilizantes para la vegetación. Pero que miramos ahora, no es necesario que miramos en el futuro si la temperatura aumenta y la precipitación nos falta. Aquí, la NASA presentó también para México en los últimos 20 años la producción en general, sean frutas,
vegetales, pasto y bosque en promedio se creció de 2.4 grados en los últimos 10 años. Ahora quiero presentar algunos estudios sobre nuestras especies principales. En México, especies principales de árboles en México que aprovechamos en el sector forestal. Primero, una especie que se llama Pinus copae. No está muy común, pero muy importante en el estado de Durango y existe también en Chihuahua. Y aquí miramos una mapa. El color azul estaba la distribución potencial hace 20.000 años pasado, en el último glacial. Actualmente, la distribución en la mapa tiene el color rojo. Y los puntos pequeños, negros, que casi nadie puede mirar, este es el futuro de esta especie según de los pronósticos en 2070. Entonces, para nosotros en Durango está claro, esta especie, sí, en el futuro, si sigue este cambio del clima, ya no más podemos usar para el aprovechamiento forestal. Y por eso también miramos esta especie muy importante en Durango ya en la lista roja, con la justificación que la especie poco a poco está más reducida. Aquí se llama Pinus arizonica variación copae, pero ya también anotado como una especie separada. Otra especie importante en México, más abundante, es Pinus teocote, que conocemos en Chihuahua, Durango, pero también en Oaxaca y en otros lugares de México. El color rojo nos indica la distribución actual de la especie. Y otra vez, los puntos negros que miramos allá adentro, este es el futuro de la especie en 2070, si sigue este pronóstico del cambio climático. Entonces también, esta especie que conocemos como una especie resistente contra sequías y crece en lugares más secos, nos falla muy probable también. También muy conocido es Pinus semperoides, el piñón. No usamos esta especie tanto para el aprovechamiento de madera, pero sí está conocido y reconocido para los piñones, ¿sí? para comer estas semillas. Y también, esa es una especie en zonas áridas y miramos también, hay una cierta reducción en el futuro. Rojo, la distribución actual y negro, la distribución en 2070. Pero también existen algunos ganadores de este cambio. Por ejemplo, Pinus engelmanni. También aquí la distribución roja es la distribución actual y la negra del futuro, en 2070. Y miramos, ya casi toda la Sierra Madre Occidental es lleno en el futuro con Pinus engelmanni. Ese es probablemente la especie principal para aprovecharlo. También tenemos otra especie en la región que se llama Pinus triste o Pinus lumholtzi. Esta especie que crece en lugares complicados, con suelos pobres y mucha radiación y temperaturas altas, parece que tiene en el futuro ya más distribución como otras especies. Otra especie famosa que crece también en Estados Unidos se llama Pinus strobiformis. Esa es la especie que produce en México uno de los conos más largos, muy parecida como Pinus ayacuite, y esta especie está muy abundante en la Sierra Madre Occidental y en Estados Unidos, miramos arriba. Pero también el pronóstico para 2080
se indica que al final vamos a perder 95% de la cobertura. Nos quedan solo estos puntos negros aquí, en el sur de Durango. En el resto ya se va. Y miramos, en Estados Unidos, esta especie va a encontrar nuevos lugares más en el norte de Rocky Mountains. También una especie famosa más en México Central es Abies religiosa. Famoso también porque allá encontramos varias poblaciones en el invierno de la mariposa monaca. Y también una publicación fresca nos dijo: vamos a perder más de 75% de la cobertura de esta especie si no ayudamos a la especie para un traslado a lugares en que se pueden crecer en el futuro. Otra especie más en el sur, importante y muy abundante también en otros lugares, Pinus oaxaca. Un pino tropical, y pensamos, esto es perfecto, el cambio climático para esta especie, pero no parece tanto, ¿sí? Al menos se va a cambiar mucho su lugar y sin ayuda vamos a perder muy probable 52% de la cobertura de esta especie. Otro estudio un poquito más profundo. Ahora escuchamos mucho sobre cambios en 70s, 80s, en muchos años en el futuro. Pero ahora voy a presentar un estudio que pasó que va a pasar hasta 2030. Entonces, en 10 años. ¿Sí? Y con los ejemplos de dos especies muy importantes en la Sierra Madre Occidental, Pinus duranguensis y Pinus arizonica. Primero, Pinus duranguensis. A la izquierda miramos el modelo de 1990, entonces hace 30 años. Y es importante, no solo se cambia la distribución de la especie, también se cambian las procedencias. ¿Qué son procedencias? Son genotipos adaptados a una cierta condición climática y el suelo. Y en esta especie detectamos al menos 4 procedencias que tienen los diferentes colores, ¿sí? Azul, verde, amarillo y aquí un punto roja. En 2030 miramos un cambio bastante en los procedencias, ¿sí? La azul ya no más es dominante, más dominante el verde, y ahora aumenta también el genotipo que tiene el color roja ahora. Y miramos también en 40 años, ¿sí? La distribución se parece mucho más fragmentada. ¿Qué más? Sobre la superficie de esta especie. En 1990, el modelo nos dijo estaba 3.4 millones de hectáreas de esta especie. 2019 tenemos todavía 2.7 millones. Y 2030, 2.4 millones. Entonces, en 40 años perdemos casi 1 millón de hectáreas de esta especie muy importante en el sector forestal. Y claro, son modelos, por eso hicimos algo. Comparamos mediciones, este modelo de 2019 con datos del inventario y de los planes de manejo forestal en varios lugares de la distribución de la especie. Y detectamos nuestro modelo sobreestimó esta distribución en un 16%. O sea, la distribución real es más pequeña como ahora aquí miramos. Importante es decir, ese no solo por el cambio climático, son muchos otros factores
que tenemos que analizar. ¿Por qué esta especie está tanto reducido en poco tiempo? Otra especie muy importante, Pinus arizonica, que crece también en Estados Unidos. A la izquierda, la distribución 1990, con dos procedencias importantes. Entonces, la procedencia que tiene el color rojo y otro el color azul. Y miramos a la derecha la distribución en 2030. Ya miramos, ya está súper fragmentado. En el norte, cerca de Madera, en el municipio de Madera, Chihuahua, casi no más tenemos esta especie. Y el color azul ya no más es presente. Entonces, aquí pasó algo dramático. Aquí en números duros, 1990 existió la especie en México en un área de 2.2 millones de hectáreas. 2019, 1.2 millones de hectáreas y en el futuro, en 10 años, más o menos 800,000 hectáreas. Y tenemos entonces en 40 años una pérdida de 1.4 millones de hectáreas de especie. Y comparamos también otra vez con el modelo 2019 con los planes de manejo forestal. Y detectamos el modelo sobreestimó los planes en 2 porcentajes. Entonces, estamos muy probable, ya tenemos datos bastante reales aquí. Y otra vez, no es solo la causa del clima. Hay varios otros factores que reducieron esta distribución. También vamos a mirar efectos por el cambio climático en la distribución de la diversidad de las especies de árboles en México. Miramos, existen zonas que están reducidas la diversidad. Estas son las zonas que tienen el color amarillo, naranja, roja. Y existen algunas zonas para el futuro en que miramos un más potencial para más especies. Todo está calculado para un plot, un sitio de 1,600 metros cuadrados. Y otra gráfica, miramos también una pérdida de más o menos 20% del volumen en el futuro. Y principalmente en los lugares donde tenemos ahora la producción más alta de producción de madera, en Durango y Chihuahua. Muestran los colores rojas. Y aquí miramos números, ¿sí? Entre 0 y 50. Estos son individuos, árboles a partir de 7 centímetros arriba, con un diámetro de 7 centímetros arriba, en 1,600 metros cuadrados. Pero también existen algunas zonas donde va a aumentar la producción de madera y el volumen de los bosques. Por ejemplo, en el norte de Veracruz y en Campeche hay un poquito y en Tabasco. Otro estudio que presentó datos de Durango con satélites detectó que entre 1986 hasta 2012, entonces en 25 años, Durango perdió 34% de su cobertura forestal en los bosques templados. Entonces hablamos sobre algo de más o menos 1.4 millones de hectáreas en un periodo de 25 años. También hay un aspecto dentro de las sequías, porque en Durango en estas temporadas tocó varias sequías fuertes y muy probable es uno de los factores porque tenemos ahora en esta área menos bosque.
Aquí algunos resultados de este estudio que presento. Aquí miramos una figura con diferentes regiones forestales y su pérdida en este 25 años. Y miramos, existe una relación fuerte entre el índice de aridez en estas zonas y su pérdida de cobertura. Y también lo sabemos cuándo murió este bosque. Y es principalmente en los años de sequías. Aquí miramos una sequía 1966, 1992, una sequía fuerte en 1988 y la última más o menos en 2011. Pero miramos también, mientras siempre hay pérdidas de cobertura en el área. Último estudio interesante es esta del norte de Chihuahua, en el municipio de Madera, y allá se encontraron que los árboles pequeños ya no más se encontramos en los huecos de los rotales forestales. Nuevamente, la técnica mexicana de silvicultura corta árboles grandes con la idea que en estos huecos después encontramos la regeneración natural de nuevo. Y hasta ahora este sistema funcionó bastante bien. Pero miramos en esta zona que los árboles jóvenes formaron patrones espaciales del tipo anillo alrededor de los huecos del dosel. Y el efecto nodriza de los árboles mejoró los efectos abióticos en la región del estudio. La causa principal, aquí miramos un diagrama de una estación de clima de Madera. Y allá miramos una barra roja. Ese es en 2012. Y miramos, estaba una sequía tremenda. Y muy probable, sequías están matando la regeneración en los huecos. Y esta es la causa porque la regeneración está concentrándose bajo de los árboles cerca de los huecos. Siguiente. ¿Qué son las consecuencias? El método mexicano de ordenación de bosques irregulares parece no ser sustentable con un clima más árido en Madera, Chihuahua. Hay que investigar más si eventos detectamos también en otras partes de la Sierra Madre Occidental. Adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el sector forestal? Ya miramos muchos árboles, especies de árboles, ya no más podemos manejar en el sector forestal. Las distribuciones son reducidas. Adelante. Queremos ser administradores de árboles muertos. Adelante. Podemos esperar y esperar y esperar. Adelante. Y nos pasa algo así, tal vez, en el sector forestal. O, adelante. O vamos a adaptarnos a los cambios y manejamos los riesgos. Adelante. Entonces, ¿qué medidas se puede tomar para mejorar la capacidad de un sistema forestal para afrontar los cambios y cumplir con los metas y objetivos que tenemos? Por ejemplo, la producción de madera y otros servicios forestales. Adelante. Tal vez la única opción para los forestales es la silvicultura adaptativa. Los forestales ya conocen la silvicultura bien, tradicional, pero en esto, si pensamos, todas las condiciones más o menos siguen iguales.
en el tiempo de producción de nuestros árboles. Adelante. La silvicultura adaptativa es una combinación de ecología aplicada, adelante, y genética aplicada. En este caso de genética, eso no es ahora algo muy complejo, ¿sí? Esa es la adaptación, que es un término muy importante en la genética de poblaciones, porque la adaptación es conectado con la selección, un factor evolutivo muy importante. Adelante. Silvicultura adaptativa no apunta principalmente a preservar y desarrollar la composición y estructura de los bosques, sino a fomentar un sistema para tratar la funcionalidad de los ecosistemas forestales en condiciones de cambios ambientales, como un requisito previo para satisfacer los metas y sí, adelante. Silvicultura adaptativa implica una gran variedad de medidas diferentes que apoyan a la resistencia al estrés, la resiliencia y la respuesta dinámica de los bosques, lo que representa un conjunto de respuestas y estrategias específicas a los impactos de los cambios ambientales extremos. Adelante. ¿Cómo se impulsa este cambio en la silvicultura? Tradicionalmente miramos aquí a la izquierda un grupo de árboles y a la derecha otra vez un grupo de árboles. Y en este tiempo de producción de A a B ya no se cambia mucho. Adelante. Pero ¿qué va a pasar cuando mientras en el tiempo de producción, por ejemplo, de 50 años, se cambia el clima o otros cambios fuertes? Adelante. Tenemos 3 opciones de adaptación para estos sitios o rodales forestales. En el caso, si tenemos condiciones que no son tan fuertes los cambios y regresan otra vez a su inicio, hablamos podemos trabajar con la resistencia de los árboles y los bosques. En este caso, si reducimos los impactos y mantenemos las condiciones actuales. En el caso, si tenemos bastante cambios, por ejemplo, cambios climáticos, pero no tan extremos, más como una variación, entonces podemos manejar los bosques con su resiliencia. O sea, si la distribución se cambia, la estructura cambia, pero al final regresamos casi al inicio. Pero si el cambio está constante y no regresa otra vez a su inicio, entonces sí, los ecosistemas van a cambiarse fundamentalmente. Y en este caso, los bosques van a tener una transición, una respuesta a este cambio. En este caso, miramos adelante, ¿sí? y ayudamos los bosques para adaptarse a los cambios. Adelante. Aquí miramos 3 figuras pequeñas. Cómo se funciona cuando tenemos bosques que queremos ayuda en su resistencia. Entonces mejoramos las defensas de estos bosques contra el cambio y mantenemos condiciones relativamente sin cambios. En el caso, si tenemos resiliencia, gustamos trabajar con la resiliencia de los bosques. Aquí miramos en esta gráfica en el centro
dos bosquecitos, grupos de árboles, y miramos mientras hay olas, arriba, abajo, arriba, abajo. Esto significa cambios del ambiente, del clima, en el tiempo de la producción. Entonces, en este caso, acomodamos algún grado de cambio y volvemos a las condiciones previas después de la perturbación, ¿sí? Entonces, al final tenemos un bosque parecido, un ecosistema parecido con ciertos cambios. Pero si nos toca, por ejemplo, que nos dicen en el cambio climático, entonces ya estamos en la gráfica 3 a la derecha. En este caso hablamos sobre la transición de un ecosistema al otro. En este caso facilitamos el cambio, ayudamos al ecosistema para adaptarse a un otro y permitimos que el ecosistema responda a condiciones nuevas y cambiantes. O sea, ya no más trabajamos con protección y defensa tanto y resistencia. ¿Sí? En este momento debemos dejar cambiarse el ecosistema forestal a otro ecosistema forestal. Adelante. Existen tres principales opciones estratégicas para la silvicultura futuro. La primera es la perpetuación de las estructuras forestales, la adaptación activa, que incluye la transformación activa del bosque, en el que las especies de árboles o individuos de árboles sensibles al cambio ambiental son reemplazados por árboles de especies nativas o introducidas. Y al final tenemos un término que se llama adaptación pasiva. En este caso ayudamos en una forma más pasiva el cambio de las estructuras forestales. Adelante. Y tenemos muchas herramientas que conocemos de nuestro sistema de silvicultura tradicional. Ya lo sabemos, cómo podemos regenerar los bosques. ¿Sí? Hay diferentes posibilidades para producir regeneración, sea natural o artificial. ¿Cómo podemos preparar los sitios? También ya lo sabemos, cómo podemos tratar bosques intermedios, árboles que todavía no tienen el tamaño final. Y conocemos varios métodos de cotas de regeneración. Adelante. Las estrategias de silvicultura para la adaptación a los cambios serían efectivas cuando estén dirigidas hacia factores de estrés que afectan el vigor y la dinámica de los bosques. Es esencial conocer entonces cómo afectan estos factores de estrés nuestros bosques. Entonces tengo 4 preguntas. Adelante. ¿Qué procesos fisiológicos y de desarrollo son más vulnerables a un factor de estrés en particular o a un conjunto de factores? ¿Cómo los cambios en estos procesos vulnerables afectan la supervivencia, el crecimiento y la productividad de árboles individuales y masas forestales? ¿A qué escalas temporales y espaciales actúan los factores de estrés y responden los bosques? Y final, ¿cuáles son las consecuencias proyectadas para algunos productos y servicios de los bosques? Adelante. Y tenemos 3 grupos principales de herramientas del manejo. Manejo de la densidad, manejo de la composición y la reducción de amenazas. Adelante.
el manejo de la densidad nos ayuda a disminuir los riesgos de los árboles individuales y el vigor del rutal por cambiar la humedad en el rutal. Cuando reducimos esta densidad, los árboles que quedan en estos sitios tienen en promedio más agua. Reducir la competencia entre los árboles, reducir el riesgo de incendios y nos sirve para controlar de la vegetación del sotobosque, que es a veces un problema para regeneración natural de los árboles y puede ser un problema para incendios. Adelante. En el caso de manejo de la composición, hablamos sobre la restauración de especies componentes. Favorecer a especies adaptables y genotipos más resistentes y incorporar nuevas especies y genotipos para facilitar la adaptación. Esta incorporación también se llama migración asistida y esta migración asistida puede practicarse con diferentes niveles de intención y riesgo. Adelante. Un parte importante en este manejo de la composición son plantaciones o siembra de una mayor variedad de especies y genotipos al reforestar. Y esto siempre después de actividades de aprovechamiento o algún fenómeno de perturbación natural. Y todo para expandir el fondo genético. Y eso nos ayuda a mejorar la capacidad adaptiva del bosque regenerado. Adelante. Algunas palabras a las plantaciones y reforestaciones. México tiene más de 4,000 especies de árboles. Cada año detectamos algunos nuevos. Pero queda la pregunta. Adelante. ¿Por qué plantamos hasta ahora solo pocas especies? Pero ¿cuántas especies usamos para plantar? Adelante. Otras posibilidades que yo veo para nuestros bosques son el uso de híbridos naturales. La sierra es llena con híbridos naturales. Las especies de pinos se cruzan entre ellos, los encinos también. Y a veces estos híbridos son mucho más resistentes contra climas extremos. Entonces sería una opción en el futuro que usamos más híbridos naturales, tal vez artificiales también, para nuestras plantaciones y reforestaciones. Aquí miramos un ejemplo de Pinus engelmanni con Pinus arizonica. Y estos sitios encontramos en la limitación de la distribución de Pinus engelmanni, donde las condiciones son más extremos. Y Pinus engelmanni puro no puede sobrevivir. Adelante. Otro ejemplo que detectamos hace algunos años en Pinus luz mariae. Luz mariae es una especie que es apenas documentado y normalmente se crece en lugares complicados, en zonas tropicales, subtropicales, pero el árbol no tiene una forma muy atractiva para el sector forestal, ¿sí? No es grande, máximamente 15 metros, las ramas miren no muy rectos y los troncos tampoco. Pero cruzado naturalmente con Pinus herrerae, encontramos Pinus luz mariae, algunos individuos con alturas hasta 40 metros.
Y son híbridos naturales, totalmente, no manipulados por los humanos. Estos son potenciales para reforestaciones y plantaciones. Adelante. Y al final tenemos que reducir las amenazas bióticas y físicas. Principalmente las bióticas incluyen algunos insectos y enfermedades, vectores patógenos y plantas y animales invasores. Y en el caso físicas, ya tenemos, por ejemplo, fuentes de ignición de incendios. Y todo también a través de actividades de aprovechamiento sanitarios. Los forestales hablan sobre cotas y quemas. Adelante. Sin embargo, nos faltan más informaciones para tomar las decisiones correctas. Entonces, nos falta investigación y transferencia de la información al campo. Entonces, más capacitaciones. Adelante. Nuestro vecino en Estados Unidos, el US Forest Service, también está trabajando con este tema hace 4 años. Adelante. Y poco a poco ellos establecieron adelante una red de bosques de experimentos en que se prueban diferentes tratamientos en diferentes ecosistemas forestales. Adelante. 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 Gracias. Y al final, tiempos de cambios son tiempos de oportunidades, también en el sector forestal. Adelante. La última pregunta mía es, ¿tenemos una silvicultura adecuada para cambios? Muchas gracias por su atención. Les agradecemos a todos su participación y sus preguntas. En un momento las estará leyendo el doctor Filemón y las vamos a estar contestando con el doctor Cristian. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, entiendo que hay una gran serie de preguntas. Trataremos de atender algunas, dado el tiempo que nos queda. Sin embargo, prometemos enviar las respuestas también a través del correo electrónico o a través de los diferentes medios que se están ocupando para estos webinars. Bueno, una de las preguntas de Michelle dice, ¿qué tipo de estrategias se podrían llevar a cabo para una correcta silvicultura adaptativa? ¿Se me escucha? Sí, sí, doctor, te escuchamos. Bueno. ¿Me escucha? ¿Se me escucha? Sí, adelante, sí se escucha. Sí. Muy bien. Entonces, sí, la respuesta es compleja porque tenemos varios ecosistemas forestales aquí en México y primeramente tenemos a probar. ¿Cuál tratamiento es el tratamiento correcto para el rodal forestal? ¿Sí? Entonces, puede ser un rodal donde nos toca muy fuerte este cambio climático, entonces tenemos mirar cuáles especies en el futuro pueden sobrevivir en este sitio. O tal vez tenemos lugares donde no nos toca tanto y tenemos que buscar herramientas de protección de estos sitios, ¿sí? Contra plagas. Y este ecosistema siga. Gracias. Gracias, doctor Cristian. Vamos a leer 2 preguntas más. Hay una pregunta que dice, ante este cambio climático, ¿se tienen medidas que ayuden a que estas especies no estén tan afectadas? Sí, este cambio climático también, no todas las especies pierden, pero la mayoría de especies tiene que cambiar su distribución de un lugar al otro. ¿Sí? Casi todo va a moverse. Y una vez movido,
en su distribución nueva sí se sigue estable, pero este cambio es muy probable, llegan muy rápidos que estas especies con su misma fuerza no más pueden brincar de un lugar al otro. Y adicional, ya somos silvicultores y gustamos también, mientras de esta transformación, todavía necesitamos la producción de madera. Entonces, al final, este cambio va a tocar en todas las regiones y todas las especies en una forma fuerte. Gracias, doctor. ¿Cuáles son los riesgos de la migración asistida? Es una pregunta de Teresa González. Sí, es una buena pregunta. Tenemos también cuidado con esta migración. Hay problemas, por ejemplo, hasta ahora la temperatura no subió mucho. Entonces, cuando empezamos ahora a plantar genotipos, residencias, especies nuevas en lugares, obviamente nos fallan porque todavía no estamos en un otro clima. Adicional, claro, este cambio de estas especies cambia también enfermedades, plagas y otros. Y muchos de nuestras especies en México crecen junto con otras especies. Entonces, está complicada una migración asistida solo de una especie. Idealmente, hay que cambiar toda la comunidad de especies al otro lado, que se va muy complicado. Muchas gracias. Me voy a permitir una más que se me hace interesante. Preguntan, ¿en qué parte del mundo se está realizando silvicultura adaptativa? Bien, es un término bastante nuevo y apenas en Europa, hace 5 o 6 años, se empiezan con esta idea y en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, estamos en México no tanto atrás de esta idea y sí, en Estados Unidos ahora ya tienen bosques de experimentos en que se miren qué va a pasar con los diferentes tratamientos. Muy bien, doctor Christian Wegenkel, pues le agradecemos mucho la presentación de este tema tan interesante de silvicultura adaptativa. Voy a dejarle la palabra a mi compañera Elizabeth Galvez. Adelante, Elizabeth. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por su participación. Les solicitamos que por favor las preguntas que no hayan podido ser contestadas por cuestiones de tiempo, que por favor nos manden un inbox a la página de la Comisión Nacional Forestal, a la página de Facebook. Nosotros nos comprometemos a resolver la duda. De igual manera, les estuvimos compartiendo la liga en los comentarios que nos hacían en torno a la presentación, al interés. Ya les estamos compartiendo la liga para que puedan acceder y en una publicación también la vamos a compartir para que todos tengan acceso a la misma. Bueno, también le doy la palabra para esta parte del cierre a nuestro director general, el ingeniero Leo Jorge Castaños, que nos dará un mensaje para finalizar el webinar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Conocí a Christian Wegenkel años atrás, en el 2015, en un evento que duró 15 días y tuve la oportunidad de apreciar a una persona que venía de la parte oriental de Alemania y con ello una serie de valores y cultura diferente que fue muy atractiva para nosotros. A principios de año tuvimos la oportunidad aquí en la CONAFOR de tener una plática sobre este tema de silvicultura adaptativa que captó para la institución nuestro interés. Hoy me da mucho gusto ver, a diferencia de la presentación de enero, que le ha agregado y enriquecido muchos conceptos, ha incorporado no solamente las perspectivas de especies del norte, donde él
trabaja, Durango, Chihuahua, sino ya observamos que incluye especies del centro como esta del oyamel, la ave religiosa, y sería muy interesante que en próximas posibilidades de contacto con Cristian, estas proyecciones a futuro pudieran incluir especies que para varias regiones son importantes, como pudiera ser Pinus pátula o Pinus douglasiana. Habíamos propuesto con Cristian en enero la posibilidad de que este concepto de silvicultura adaptativa pudiéramos detallarlo y llevarlo a un seminario que pudiera combinar quizás un día completo para entender lo que ahora nos han explicado en una hora y combinarlo con una experiencia de campo. Y habíamos pensado en llevar a cabo este evento, se cruza lo de la pandemia, pero quisiera reiterarle a Christian Wehenkel y a los que pudieran estar interesados en este tema, poder regresar a esta propuesta de llevar a cabo, tal vez en uno o varios lugares del país, reuniones de trabajo que combinen un espacio para la parte teórica, para entenderlo, y otro en el campo para ver cómo estas medidas que están a nuestro alcance de densidad, de composición, pudieran implementarse. Entonces reitero esta invitación a Cristian, reiterarle el interés de la institución de seguir en este tema, señalar que quizás ahorita, en medio de la pandemia y de todo lo que ha representado para la sociedad del país o del mundo, estar confinados, quizás nos están llevando a una visión del momento, del corto plazo, de qué vamos a hacer y cuál va a ser la nueva realidad después de la emergencia. Ahí está nuestra gran preocupación, con muchas incertidumbres de qué vamos a hacer en lo individual y a nivel colectivo, institucional, pero generalmente como sector y como país no pensamos siempre en el largo plazo. Recuerdo que el siglo pasado, en los 80s, ya se hablaba de la entrada del Tratado de Libre Comercio, de la apertura comercial. Y creo que no le hicimos mucho caso en varios sectores. Vino el tratado y se alteraron muchas cosas en este país, por lo menos en el sector forestal, que pasamos a ser muy dependientes por razones de competencia y otras causas, a ser dependientes de los productos del extranjero. Y creo que esto del cambio climático y todos los elementos que pudieran agregarse nos obligan a ver a futuro. Quizás el 2070 o 2090 los sintamos muy lejanos para la actual generación, pero no lo es tanto. Entonces, ver a largo plazo y ver estos cambios que ya lo observábamos en las gráficas que nos hablaba de la distribución de las especies. Él hacía referencia hacia atrás, cómo estaba la distribución territorial y cómo se ha ido modificando con el tiempo. Entonces, Christian Wehenkel, agradecerte la intervención y reiterar el interés de nuestra institución de seguir profundizando en este tema, llevarlo a la práctica y llevarlo a los distintos territorios y condiciones de los ecosistemas del país. Muchas gracias y un saludo desde esta sede central de la CONAFOR en Zapopan, Jalisco.
Muchas gracias. Bueno, les damos las gracias a todos los participantes, a nuestro invitado, al doctor Cristian, también a nuestro director general por sus palabras. Les comparto rápidamente el material, como les había dicho, lo estamos compartiendo en la misma conversación, pero también está disponible en nuestra página www.gov.mx/CONAFOR. Y les recuerdo que el webinar también lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que está en www.youtube.com/CONAFORGov. Está en alta calidad, entonces ahí lo pueden ver con una alta resolución. Y bueno, cualquier duda o comentario, estamos a su disposición para cualquier duda que puedan llegar a tener. También les comento que nuestro próximo webinar se llevará a cabo el próximo 26 de mayo a las 4 de la tarde, también a través de nuestra página de Facebook. En nuestros webinars, la liga es la página de Facebook. Ustedes únicamente tienen que ingresar a nuestra página de Facebook y les va a aparecer al inicio la transmisión. El tema será aprovechamiento, industrialización y comercialización del orégano como una alternativa de desarrollo de las comunidades del semidesierto. Tendremos como invitado a ingeniero Armando Bojorquez Chávez. Entonces, los esperamos el próximo martes 26 de mayo a las 4 en punto. Les agradecemos su asistencia remota y sus comentarios. Muchas gracias. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México.